Bien, Blanco, Sargioto, Adolfo Bertoa. Alfredo decía una cosa interesante, ¿no? A manera de disparador, Adolfo, decía, los representantes del pueblo que están en el Congreso de la Nación están ausentes o no conocen los reglamentos. Es decir, me da la impresión de que hay una gran controversia planteada dentro de lo político y lo económico que tiene que ver mucho con una puja por el poder. ¿Esto es bueno o es malo para la economía? Desde ya que es malo. La perspectiva desde el mundo empresarial es que este año va a haber esto desatado, la puja entre lo político y lo económico. La sensación es que quiere que haya un control de daños. El empresario ya está resignado a que la política influye negativamente sobre la economía, incluido este año preelectoral y con todos los matices que tiene. Y cuando hablas con ellos te dicen, a lo sumo, que no empeoren más de lo que ya de por sí se produciría. Es decir, no tenés ninguna perspectiva de que se dé un efecto favorable o virtuoso en el vínculo entre política y economía, que es la que uno presumiría a partir de la formación y pensar que la economía es el cambio rápido en economía proviene de lo político, de la generación de confianza, sino todo lo contrario, ¿no? La intervención. Te lo dicen elegantemente cuando te dicen, ¿y usted cree que habrá intervención en los stocks? Te están diciendo estatización, nacionalización. Es decir, claro, esa es la perspectiva que tiene la gente. Alfredo. Pero, digamos, la sensación que tenés es que esta conflictividad de superestructura política ya afecta, porque uno tiene la impresión que la economía, dentro de ciertos límites, tiene un panorama, al menos macroeconómico, razonablemente bueno. O ya se sienten los efectos de toda esta conflictividad política sobre la performance macroeconómica. No, coincido contigo, no es que se sientan, sino que a mi modo de ver influyen actuando como un retardador de lo que significaría un buen momento económico, ¿no? Creo que pocas veces en los últimos años hemos tenido una perspectiva macroeconómica más clara que la actual, en el sentido macroeconómico puro. Lo que está claro, hay recuperación a nivel mundial, el miedo que había por allá por febrero del estallido ya no de bancos sino de países, particularmente España, Grecia, se ha diluido. Daría la sensación de que el mundo piensa que es encapsulable y que esto no va a generar un nuevo estallido. No sé si recuerdan, por allá por febrero los títulos de los principales diarios financieros del mundo decían, ahora no son los bancos sino son estos países. Bueno, no da esa sensación. Nosotros nos ocupamos, y eso se ve con mucha claridad en las variables que hay que monitorear, particularmente salida de capitales e inflación, que lo que no genera todavía como de crecimiento, y ahí es donde voy, el crecimiento no se consolida y sigue el ritmo de los vecinos porque tenemos efectos internos propios. Sí creo, como vos decís, la economía tiene su propio ritmo, en alguna medida es autónoma, pero como estamos todo el tiempo mirando de reojo a ver si se les ocurre algo nuevo que empeora la situación, eso me parece que quita la quinta marcha, ¿no? Por lo menos lo que se percibe en algunas mesas de discusión empresarial es, lo haría pero no ahora, porque fíjate qué pasaría si, y hay que ver la oposición en el juego nuevo. En ese sentido creo que influye en este contexto, frenando lo que sería una mejor situación. Néstor. Sí, un poco siguiendo. La situación de un gobierno que a mitad de su mandato tiene o minoría parlamentaria o pierde las elecciones, como le pasó a este, no es exclusivo de la Argentina. Digamos que el sistema del Pato Rengo se le ha puesto a nivel mundial. El tema es que acá es sistemático. Acá le hemos votado como sociedad en contra en medio del mandato a Menem en su momento, bueno, sin ni hablar. ¿Cómo se hace cuando eso ya es, de alguna manera, por decirlo, estructural de la sociedad argentina, de que a mitad de mandato le quita, en este caso, mayoría parlamentaria? ¿Cómo hace la economía para prepararse a eso que va a pasar en este gobierno y seguramente en el que viene? Yo creo que la misma análisis de tu pregunta tiene la respuesta. Nos hemos habituado. Es decir, nosotros somos animales económicos habituados a navegar en tiempos de crisis. Por eso te decía, me parece que los fundamentos económicos nos influyen menos que en otras economías, incluido esto. Es decir, si tengo un gobierno debilitado, ya sea por la razón que fuera, en este caso por lo que sucede en varios países, esto debiera ser una situación atípica, como se vuelve típica, tradicional y habitual. Lo que hacemos es seguir tomando decisiones, mirando la coyuntura, pero fíjate que eso nos encapsula en un cortísimo plazo, ¿no? Es decir, toda decisión tiene que tener una suficiente liquidez
como para poder ser modificada. Y vos decís, ¿en cuánto? En 180 grados. Entonces, ahí es donde veo que te falta perspectiva de largo. No la tenemos. Y si te falta la perspectiva de largo, te falta el esquema de inversiones y de infraestructura y de una situación que no priorice la rentabilidad de corto. Entonces, el empresariado se vuelve personas que gestionan negocios y no que gestionan empresas. El negocio cierra en sí mismo, lo podés medir en un tiempo prudencial con un horizonte temporal manejable, que para la Argentina en algún caso son 24 horas, en otro día a lo sumo pueden ser 2 meses. Pero cuando llevas a eso, empezás a autocensurarte cualquier propuesta que requiera un horizonte temporal superior. Y aún ni siquiera cuando la demanda es supranacional. Pues vos dirías, escuchándote antes, bueno, si tengo un negocio donde la demanda es del mundo, de los chinos, podría pensar plurianual. Bueno, da la sensación de que no. Y cuando escuchás a los inversores en producto avícola, también da la sensación que no. Porque de repente condiciones de juego como ya no estarían discutibles como el comercio internacional, coyunturalmente la Argentina, por razones de control de precios o de control cosmético de precios, también hace que sean políticas de Estado en un momento dado y que desde el Estado se coaccione o se limite o se cercene la libertad económica. Vos decís algo que es endémico en la Argentina. No hay políticas de largo plazo, no hay una planificación cierta. Es un problema que la Argentina lo ha tenido en la mayoría de los gobiernos sin que ninguno haya podido de alguna manera aplicar una estrategia que te deje mirar a 20 años para planificar con cierto grado de previsibilidad. Ahora, la presidenta dice en Estados Unidos: hemos hecho un cúmulo de reserva que nos ha permitido desendeudarnos. Vamos a hacer un canje que va a permitir inversiones y previsibilidad para los empresarios y esto de alguna manera seguir aumentando el nivel de crecimiento, que decimos al 63%. La pregunta que uno debiera hacerse es, concretamente, ¿por qué perdió previsibilidad este gobierno con ese marco, salvo esto que vos decías de la política de largo plazo que no existió? ¿Por qué con esa micro se perdió tanta previsibilidad, tanta desconfianza digamos, en el sector empresarial y en el mundo, si se quiere? Bueno, porque lo que vos estás mencionando, parafraseando el mensaje de la cabeza de gobierno, no se da de patadas con la realidad. Cuando vos decís esto, en términos de lo que está planteando es, vuelvan las inversiones porque vamos a ser respetuosos de las reglas del juego, pero es quien no las ha respetado hasta ahora. Entonces, el inversor te dice, no, primero demostrame, por algún motivo vas a haber de cambiado tu modo de conducir y recién se generará la confianza posteriori. Lo que se percibe con claridad es que esto, vos decís, bueno, ¿qué hace falta? Miremoslo micro, miremoslo empresarialmente. ¿Qué hace falta para decir, tomo riesgos? La relación entre capital depositado en bancos y capital que se cuenta es discutible, pero yo adhiero al 1,5, ¿no? Es decir, por cada peso depositado hay 5 afuera. Sí. Y vos decís, tenés inflación y tenés un dólar quieto, con unos riesgos que significa. Entonces, daría la sensación de que ningún análisis micro admite que no lo pongas en movimiento. Esta es una condición ideal para que el capital bajo el colchón, en vez de perder poder adquisitivo o rentabilidad, inclusive el que está en el banco, ¿no? Conseguís buenas tasas dentro del sistema financiero real me refiero a la institucional, 10% anual, con inflaciones de 29, 25, 27, discutible, es negativo. Entonces, esta dinámica diría que cualquier persona en su sano juicio, en la racionalidad de Adam Smith, diría, la pongo en marcha. ¿Por qué no se pasa ese efecto y por qué lo hace con cuentagotas el empresariado? Porque le tiene miedo a la falacia. Hay una falacia cuando te dicen que quieren esta estabilidad macroeconómica consecuente con el pasado, sí, pero al mismo tiempo ponen en juego uno de los pilares de la estabilidad del crecimiento que vos mencionabas, sí, independientemente si es el 63 o cualquier número que sea. Ya no tenemos equilibrio fiscal, no tenemos superávit fiscal, ya tenemos déficit. Y la misma presidenta que dice eso en ese escenario, también manda a decir, nosotros no ajustamos, si quieren ajustar vengan a gobernar ustedes. Y te dice, la emisión monetaria no genera inflación, lo cual en esta coyuntura no es cierto. Sí, pero el ajuste viene por el lado de la inflación, así que... Está bien, pero viene por el lado de la inflación, pero viene licuando sí. Gasto público, pero sin renunciar al gasto público como mecanismo político. Entonces, si vos decís, cuando hay déficit fiscal, no hay mucho, es igual que en tu economía, en la de la empresa o en la farmacia de la esquina. ¿Ingresó menos o gastaste más? Ingresó 20% más, venís creciendo al 30% incremental. Esto genera déficit. Ese déficit nos lleva a